Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Hoy nos adentramos en el emocionante universo de Star Wars con la luz de los Jedi. En esta fascinante historia de la Alta República, exploraremos los eventos que dieron forma a una era dorada para la Orden Jedi y sus valientes miembros, mientras enfrentan nuevas amenazas y desafíos en una galaxia en constante cambio. Preparen sus sables de luz y acompañen a los héroes de la Alta República en esta épica aventura. Que la fuerza los acompañe y disfruten de esta increíble historia. Capítulo 38. Espacio profundo. La nebulosa Kur. Kasav miró la pantalla táctica, frunciendo el ceño. Casi al mismo tiempo que daba la orden a su tempestad de colocarse en posición ofensiva, de pasar al ataque, los cruceros de la República habían desplegado una riada interminable de aquellos cazas con forma de punta de flechas suyos, los alacielos, además de gran cantidad de sus otras naves más grandes, los vigalargas. Su gente estaba respondiendo tan bien como solían en sus escaramuzas, pero los grandes cañones del crucero pesado de la República y sus 5 acompañantes de menor tamaño eran implacables, con prácticamente cada disparo alcanzando a una nave nube. Los escudos del Nueva Élite y de algunas de las naves Nihil más grandes podían resistir aquellos disparos, al menos un rato, pero ¿las nubes? Imposible. Brillaban entre una nube de fuego y duracero volatilizado cada vez que las alcanzaban. Los números seguían estando a su favor, pero eso no duraría, y las naves Eriadu se acercaban, avanzando firmemente hacia ellos. O sus Nihil abrían un agujero en la flota de la República y llegaban hasta el punto de acceso a la hipervía o podían morir todos allí. Y había otra nave, el crucero Jedi. Hasta el momento no había hecho nada, pero seguro que llevaba vectores a bordo. Justo lo que menos necesitaba en esos momentos. ¿Alguna noticia del ojo?, gritó. Ninguna, jefe, respondió calado. Kasav no la esperaba. Estaba bastante seguro de que nadie iba a mandar una milagrosa ruta de huida a su motor camino. Si quería volver a ver a Marchion Ro para clavarle un cuchillo en un ojo a aquel cabrón engreído, tendría que arreglársela solo. Miró la pantalla táctica, intentando pensar las órdenes que debía dar. La República estaba triturando a su gente, con disciplinados y coordinados ataques increíblemente efectivos contra su tempestad, donde cada piloto actuaba por libre y combatía como quería. La mayoría de los Nihil se lanzaban al combate, intentando abatir alguna nave de la República, labrarse una reputación, tener una buena historia que contar en el Gran Salón, pero contra aquellos militares entrenados solo podían. Es, pensó. Abrió un canal de comunicación con toda su flota. Nihil míos, os habla el jinete de la tempestad. Le estáis dando una gran lección a esos idiotas de la República. Estoy impresionado, pero quiero que abandonen esta batalla sabiendo que no les conviene volver a enfrentarse con nosotros nunca más. Dejad de combatir a su manera. Así no aprenderán nada. Luchad como Nihil. Luchad libres. Luchad sucio. Sonrió. Demostradles quiénes sois. Es una orden. Hicieron falta unos instantes para que todos asimilaran la orden. Pero entonces, una de sus naves más grandes, un carguero adaptado ligeramente más pequeño que el Nueva Elite, abrió las puertas de la bodega de carga. Sus motores aceleraron y algo salió disparado, propulsado por la inercia, una sustancia viscosa gris. Kasav recordó que aquella nave era robada. Evidentemente, sus nuevos dueños Nihil no se habían molestado en vaciar los contenedores de carga y quedaba claro que la nave había sido una especie de transporte de residuos. Los residuos brotaron en una riada pestilente, cubriendo a los cazas de la República que lo seguían. 2 alacielos dieron varios tumbos y chocaron, explotando. La explosión prendió fuego a todo el grupo y las llamas se propagaron en una oleada creciente, incendiando todas las naves republicanas cubiertas de aquel fango viscoso lanzado por los Nihil. Todas estallaron en una reacción en cadena que fue una de las cosas más bonitas que Kasav había visto en su vida. Luchando sucio, por supuesto. El resto de los Nihil también lo vieron y captaron el mensaje. De repente, se acabaron los combates aéreos entre naves. Kasav vio que una de sus naves aterrizaba sobre la nave más grande de la República y después hacía una aceleración de alta intensidad de sus motores, apuntando a la ventanilla. Vio que otra usaba el truco del arpón que también les había funcionado en Abdalis, destruyendo a uno de los 5 cruceros. Pero no todo eran buenas noticias. Una de sus naves principales, una corbeta ligera, estaba siendo atacada por un escuadrón de vigalargas. Sus motores se apagaron y la nave quedó a la deriva. Se acabó, pensó Kasav. Maldición.
Esa nave podría haberme servido. Varias cápsulas de salvamento salieron de la maltrecha corbeta Nihil y los Vigalargas interrumpieron inmediatamente su ataque y las empezaron a recoger con un aparato magnético. Las remolcaron hasta el crucero republicano más cercano, entrando en el muelle con las cápsulas a su estela. A Kassav le preocupó por un momento lo que aquellos prisioneros podían contarle a la República sobre los Nihil y sus actividades. Después se dio cuenta de que no importaba. Las cosas podían ir mucho peor aún. Y entonces el crucero de la República estalló en pedazos, una enorme explosión que también destruyó algunas de las naves pequeñas más cercanas. Al mismo tiempo, los motores de la corbeta Nihil, la que Kassav daba por muerta, resucitaron y la nave giró, disparando sus armas contra los alacielos cercanos. Kassav entendió lo que había pasado. Las cápsulas de salvamento no llevaban a su gente a bordo, las habían cargado de explosivos, y como los idiotas de la República habían sido tan nobles de intentar rescatarlos porque, dijo para sí, todos somos la República. Activó su comunicador. Eso es, gritó. Abrid un agujero en su formación. Yo os apoyo. Desactivó el sistema de comunicación y levantó una mano para morderse el borde del pulgar, un tic nervioso, hasta que notó que ya no tenía pulgar. ¿Alguna noticia de Marchion Ro? Le gritó acalado. Este negó con la cabeza, con sus largas orejas sacudiéndose. Tampoco la esperaba. Era Kassav contra la galaxia, como siempre. El almirante Cronara no podía creer lo que veían sus ojos. No esperaba que una panda de criminales combatiese con nada parecido al honor, pero aquello era repugnante. Una de las naves Nihil más grandes acababa de arrojar una riada de residuos de su reactor, creando una estela de radiación invisible supertóxica que no solo atascaba los sensores, sino que además envenenaba a todos los pilotos que la cruzaban. Los estaban condenando a una muerte lenta y agónica, a no ser que llegasen a instalaciones médicas inmediatamente. Eso también afectará a alguna de sus naves, pensó. Están matando a su propia gente. A los Nihil no parecía importarles. Ni eso, ni nada. Aparte de causar los máximos daños posibles. La estrategia les estaba funcionando. Solo le quedaban 2 de los cruceros patrulla de clase pacificador, el Marillion de Alderaan y el Pájaro Yeka de Corellia, además de sus tripulaciones y un buen número de Vigalargas y cazas alacielo. Tampoco diría que los Nihil estuviesen ganando, exactamente. Sus tácticas eran puro ataque, nada de defensa, y estaban recibiendo impactos, reduciendo su número, aunque tampoco estaban perdiendo. Aquello debía acabar y pronto. Era momento de intensificar su respuesta. El almirante Cronara volvió a revisar sus monitores, buscando la posición de la pequeña flotilla de Eriadu que avanzaba inexorablemente hacia la batalla. Aún no están lo bastante cerca, pensó. Pónganme con el Ataraxia, dijo, gritando a su oficial de comunicaciones. Poco después llegó la voz de la maestra Jora Maggi por el comunicador. Almirante, dijo, ¿en qué puedo ayudarlo? Los Nihil están usando tácticas poco ortodoxas, maniobras sucias. Podemos derrotarlos, pero los pilotos de la CDR no están entrenados para estas cosas. Nos llevará tiempo y nos costará vidas. Si su gente y usted quisieran, la Jedi aceptó antes de que terminase la frase. Veremos qué podemos hacer, almirante. La fuerza ofrece cierta ventaja en combate. Les estaremos muy agradecidos por su ayuda, dijo. Por supuesto, dijo ella, y cortó la transmisión. Jora Maggi entró en el hangar principal de la Ataraxia con Skir a su lado. Ella llevaba un comunicador en una mano. Avar, vamos a desplegar el escuadrón de vectores. Los pilotos de la República necesitan que los ayudemos a acabar con los Nihil antes de que las cosas se pongan más feas. ¿Puedes establecer una conexión entre todos nosotros para facilitarnos la tarea? Puedo, respondió Avar Kriss. Ya oigo la canción. Jora sabía que Avar interpretaba la fuerza como música. Ella no la veía así. Para ella la fuerza era una fuerza. Pero no podía negar la eficacia de lo que la maestra Kriss hacía. Alrededor de ellas, los Jedi corrían hacia sus vectores, con la tripulación no Jedi de la Ataraxia cargando combustible y preparando las delicadas naves para volar. Vio a El Sarman y su amigo Stellan Gios, a Nib Asek y su padawan Wookiee Burryaga, al itoriano Mikkel Sutmani, que había participado en la fatídica misión en la que la Orden había perdido a Teami. Todos excelentes pilotos. Necesitaban serlo. Había repasado los datos tácticos de la batalla y las naves Nihil parecían dispuestas a todo para dañar o destruir a sus enemigos. ¿Preparado, viejo amigo?
le dijo a Skir mientras se acercaban a sus propios vectores. Usted debería estar en la baliza Starlight, respondió el Jedi Trandoshano. Debería estar ocupándose de los suministros y los iniciados revoltosos, no liderando un asalto contra un puñado de piratas. Deje que vaya solo, no es necesario que usted pilote. Se puede morir en la cama con la misma facilidad que en una batalla, Skir, le dijo, montando en la cabina de su nave. Eso no es cierto, gritó Skir, colocando una máscara de oxígeno sobre su gran hocico e instalándose en el asiento de piloto. ¿Qué tal si acordamos que no muera ninguno de los dos? Trato hecho, dijo ella, cerrando la cubierta. Dora agarró su espada láser, un cilindro dorado con protecciones curvadas de platino subiendo hacia la empuñadura, como alas, y la colocó sobre el panel de activación de armas de la consola de su Vector. Los sistemas de objetivo se iluminaron en blanco, el color del filo de su espada láser. Había sacado su cristal Kyber, entonces rojo sangre, de una antigua lanza de luz Sith y lo había curado, purgando la rabia y el dolor inculcados por su dueño original. Realizó el ritual principalmente como un ejercicio intelectual, para ver cómo se hacía, pero cuando terminó se sentía estrechamente ligada al cristal y ahora era el núcleo de su arma principal. Empujó su volante hacia adelante y salió disparada del hangar, hacia el espacio abierto. Aparecieron más vectores alrededor de su nave, desplegados del Ataraxia. «Seguidme, Jedi», dijo Joramagi, y sus naves la rodearon en la formación cerrada que solo las naves Jedi podían crear. Era una deriva perfectamente compuesta, y lo único más bonito que verla era formar parte de ella. La batalla esperaba y le iban a dar la vuelta. Las naves Eriadu habían avanzado de forma lenta pero segura y ya estaban en rango visual, lo que significaba que también estaban en rango de tiro, pero no habían empezado a disparar. Kassav creía saber por qué. Los cazadores querían aterrorizar a su presa antes de matarla. Combatir era una cosa, pero aquella espera era agónica. Todas las naves eran largas y finas, tipo cuchilla, parecían espadas e iban directas hacia él. «Desviad un tercio de nuestras naves hacia los cruceros de Eriadu», ordenó gritando a Calado. «Necesitamos que se marchen». «Entendido, jefe», dijo Calado. Sonaba dubitativo. No le sorprendía. Kassav también tenía dudas. Habían acabado con una buena cantidad de vigalargas y alacielos, pero los Jedi se habían sumado a la batalla con sus condenados vectores. De todas formas, los Jedi podían morir, como cualquiera. Nadie decía que fueran inmortales. Pero a los Nihil se les estaban acabando los trucos y las naves de la República estaban aprendiendo, dejando que los grandes cañones de sus cruceros se encargasen del grueso del trabajo. Era hora de marcharse. Lo que necesitaba Kassav era un camino, pero las probabilidades de... ¡Kassav! Era Calado, con un matiz nuevo en la voz de esperanza. «Tengo a Marchion Ro por el comunicador». «Pásamelo», gritó Kassav. «Canal privado». La voz de Marchion Ro sonó en la máscara de Kassav. «Hola, Kassav», dijo. «¿Algún problema?» «Diría que ya sabes que sí», pensó Kassav. «Sí», dijo, «un destacamento de la República, un puñado de Jedi, incluso algunas naves de Eriadu, una especie de emboscada. Sé que quieres deshacerte de esa caja negra, pero nos vendría muy bien un camino para salir de aquí. Nos están atizando duro, Marchion. Toda mi tempestad está en peligro». «Se suponía que serían solo unos pocos transportes», contestó Marchion Ro. «No sé qué debe de haber pasado. Te enviaré un camino. Seguid combatiendo. Quiero hablarle a tu tempestad también, como su ojo». «Vale, genial. ¿Pero cuánto crees que tardarás en mandar el camino?» Porque... La conexión se cortó. Kassav deseó poder echar a correr por la línea de transmisión, no escapar, con el único objetivo de encontrar a Marchion Ro y asesinarlo de la manera más salvaje que se le ocurriera. Calado volvió a hablar. «Otra transmisión del ojo», dijo. «La reciben todas las naves». «Pásala», dijo Kassav. El volumen del chatarrapum que seguía sonando por los altavoces del puente bajó automáticamente mientras la voz de Marchion Ro resonaba por todo el Nueva Élite y todas las naves de la flota Nihil. «Soy el ojo de los Nihil y veo la batalla que estáis librando. Veo a la República intentando arrebataros vuestra libertad, intentando quitaros los créditos que tan duramente os habéis ganado, intentando quitaros la vida. Os quieren muertos, solo por estar vivos, solo por ser vosotros, solo por recorrer caminos que no son los suyos. ¿Quiénes son ellos para decirnos cómo debemos vivir? ¿Quiénes son ellos para venir a nuestro territorio a intentar matarnos? La República, los Jedi. ¿Quién les ha dado derecho?» Kassav miró el puente.
Delex, Grabhan, Calado y todos los demás, todos habían dejado lo que estaban haciendo y estaban muy callados, escuchando atentamente las palabras de Marchion Ro. De repente tuvo un mal presentimiento. Muy malo. No pienso permitirlo, dijo Marchion Ro. Tengo una responsabilidad con los Nihil y la libertad en la que tanto creemos. Soy el ojo y os daré lo que necesitáis para derrotar a nuestros enemigos. Son caminos de batalla y con ellos... Una pausa, una respiración contenida y Kasav supo que hasta el último de sus hombres estaba preparado, esperando, desesperado, por oír lo que diría Marchion a continuación. No podéis perder. El nueva élite se estremeció con una nueva energía extraña recorriendo todas sus superficies hasta el núcleo. Delex gritó, mirando sus monitores. «Kasav, el motor camino. Pasa algo». Skir voló en la deriva, con la conexión entre los Jedi que lo rodeaba, reforzada por lo que Avar Kriss estaba haciendo en el Ataraxia, y su conexión más fuerte era con Jora Malli, a la que tenía justo a su estribor, tan cerca que las puntas de sus alas casi se tocaban. Los vectores aún no habían empezado a combatir con el enemigo. Los Nihil seguían a lo suyo, enredados en batallas con vigalargas y alacielos. Sintió expectación alrededor, Jedi preparándose para el combate. Su cabina estaba bañada en luz verde, el color del filo de su espada láser. Todo estaba a punto. Defender, proteger, traer justicia. Era un Jedi y... algo sucedió. Las naves Nihil se movieron, cambiaron de lugar. Todas a la vez, estaban en un sitio y de repente en otro. No se movían al unísono, sino en sacudidas y embestidas independientes, desapareciendo y reapareciendo a diversas distancias de sus posiciones originales. Volvió a suceder y no vio explicación ni patrón. Unos Nihil desaparecieron de un punto y entonces... La sensación fugaz de algo grande y sólido, demasiado cerca para esquivarlo, justo en medio de la deriva, y después un impacto tan gigantesco que no podía comprenderlo del todo. Un enorme destello de luz y su percepción de los muchos Jedi que lo rodeaban desapareció. Entonces algo impactó en la cubierta de su cabina y la atravesó. Un pedazo afilado de metal que se clavó directamente en su hombro, atravesándolo y clavándose en el asiento del piloto, seccionándole el brazo a la altura del codo. En medio del shock, Skir creyó entender lo que había pasado. De alguna manera, los Nihil estaban entrando y saliendo del hiperespacio a distancias imposiblemente cortas. Uno había aparecido justo en medio de la deriva, y la colisión posterior había creado una onda expansiva de destrucción y caos. Skir gritó, no tanto por el dolor o la amputación del brazo, era Trandoshano. El brazo volvería a crecerle pronto, sino por algo peor. Uno de los Jedi a los que ya no podía sentir era Jora Malli. Y así llegamos al final de otro emocionante capítulo de La Luz de los Jedi. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura a través de la Alta República. Si disfrutaron del contenido, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún capítulo. Nos encantaría saber qué les ha parecido este libro y qué audiolibros les gustaría escuchar a continuación. Así que déjenos sus comentarios. No se olviden de seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Y no se olviden de explorar nuestras listas de reproducción para descubrir más historias fascinantes del universo de Star Wars. Hasta la próxima, que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.